Jurídico. Buenas noches, amigos y amigas, todos bienvenidos en esta sesión del mes de marzo en vivo y en directo desde Foro Jurídico. Soy Ligia González en nuestro programa mensual Simplemente Derecho y agradeciendo como siempre el espacio que nos dan el doctor Elías Huerta y la maestra Janet Huerta, que por cierto quisiera platicarles que este mes de marzo, como cada año ya está siendo una tradición, Foro Jurídico hace la edición de las abogadas más influyentes de México. Ahora en colores rosa pastel, dándole ánimo, dándole optimismo, no podemos estar tristes, sino que nosotros debemos de contagiar el que siempre hay una sonrisa. Y esta edición es la quinta generación de las abogadas más influyentes en México. Todas ellas de una capacidad impresionante, vienen del área judicial, del sector privado, son abogadas litigantes, abogadas investigadoras. Les invito a que lean esta edición especial, quinta generación de abogadas más influyentes. Muchísimas gracias a Foro Jurídico por estar siempre atenta a que en el mes de marzo es un mes en que tenemos que voltear para dar impulso a las mujeres. Pues muchas gracias y entrando al tema de hoy, déjenme platicarles que le pedí a mi amigo y expertazo en amparo, don Federico Martens, que nos acompañara para platicar, ya saben, con nuestro cafecito de las 7 de la noche de nuestra sesión mensual en Simplemente Derecho. Así que las invito a que se sirvan su café, su té, agua, traigan a sus familiares, porque vamos a hablar de un tema que escuchamos en la televisión y decimos, ¿y qué es eso del amparo? Digo, y para quienes no sepan, que dicen que cuál es el colmo de un abogado. Bueno, tener una hija que se llame Amparo. Pero yo lo corrijo, no es el colmo, es la bendición, porque hay de aquel abogado que no conozca el amparo, y bendito aquel que sí lo conoce tal cual lo hace nuestro querido amigo y maestro Federico. Me permito presentarlo, Federico Martens Alba. Es abogado postulante, especializado en litigio empresarial complejo en materia administrativa, constitucional, civil, mercantil y arbitraje. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana desde el año 2010, como ustedes podrán ver. Él salió de 15 años de la carrera, maestro en Derecho por la Universidad de Chicago. Es socio de Martens Abogado desde 2015, despacho especializado en litigio empresarial y complejo. Martens Abogados hoy es una firma boutique especializada y muy reconocida. Es profesor de Teoría del Proceso y Derecho Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana desde el 2014, consejero del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, colegio donde también funge como coordinador del Comité de Derecho Constitucional y Amparo. Es profesor invitado de posgrado y licenciatura a impartir cátedras y módulos de amparo, controversias energéticas, perdón, obligaciones, debido proceso, responsabilidad civil de funcionarios y órganos corporativos, contratos, daños en materia de competencia económica, entre otras materias, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Panamericana, en la Iberoamericana, en la Anáhuac y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Es autor de varios artículos especializados como Hacia un México razonable de impartición administrativa, de imputación administrativa, perdón, control constitucional por tribunales arbitrales, barreras a la competencia y su remediación, rescisión de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos hacia una suspensión efectiva en el juicio de amparo, límites a la potestad administrativa sancionadora, too much power, demasiado poder, reforma en telecomunicaciones y la nueva panacea. Ha sido expositor en docenas de paneles, mesas vinculadas con sus áreas de práctica, a mí me consta, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la International Bar Association, entre otras asociaciones, y les puedo garantizar que el maestro Martens no duerme, tiene mucho trabajo y no me dejará mentir, hay veces que tiene su sleeping bag ahí al lado. Mi querido Federico, bienvenido por acá. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar con ustedes, mi querida Ligia, Brenda. Muchas gracias por la generosa introducción, la verdad. Platicábamos antes de empezar y estamos muy contentos.
vaya también una felicitación a las brillantes abogadas de esta quinta generación de abogados influyentes. Tengo la dicha ahí de ser amigo de varias de ellas, así que muchas felicidades a todas ellas, brillantes profesionales. Una muy buena quinta generación. Invitamos, por favor, a aquellas jóvenes que están viéndonos, que nos siguen mes a mes para aprender de lo jurídico, que se inscriban a estos programas y que si se les antoja ser abogadas, por favor, bienvenidas. Necesitamos, y México está hambriento de personas que les guste lo jurídico. Y bueno, mi querido amigo, dime por favor, ¿cómo es un día de un abogado litigante en materia de amparo? Siempre empezamos así para introducir a nuestros queridos expertos, expertas, y que se sepa que, pues, que somos personas y profesionistas de carne y hueso, que tenemos los días con una agenda, con preocupaciones. ¿Cómo es tu día normal, amigo? Pues mira, son días complejos, mi querida Ligia, pero me voy a acotar a la materia de amparo, ¿no? ¿Cuál es la exigencia cotidiana para un abogado que se especializa en materia de amparo? Primero, los días comienzan muy temprano. ¿Por qué? Porque todos los días, entre lunes y viernes, se publican las listas de acuerdos, es decir, los órganos jurisdiccionales federales en este país, que son los que tramitan estos juicios de amparo, muy temprano, a las 9 de la mañana en punto, hacen disponible para todo público las listas de acuerdos, a partir de las cuales los litigantes tomamos conocimiento de los asuntos que nosotros atendemos o que el litigante atiende, tomamos conocimiento de los acuerdos, de las resoluciones, de las sentencias, que todos los días, en semanas de lunes a viernes, se emiten las resoluciones o los acuerdos que van dando el impulso a estos procesos de naturaleza constitucional. Así que, no obstante, la agenda que ya pues está un poco complicada con lo que sea que se tiene previsto para ese día, pues todos los días a las 9 o inclusive un par de horas antes, ahora con la justicia en línea, que llegan los acuerdos un par de horas antes, pues uno ya más o menos tiene que ajustar la agenda de modo tal que pueda pues enfrentar lo que le corresponde en relación con los acuerdos de ese día. Generalmente, pues un día transcurre entre, sí, ir tomando decisiones procesales en los asuntos que están en trámite y también con los términos que correspondan al día o que son los venideros, ¿no? Un abogado postulante, un ingrediente fundamental, sobre todo en cualquier materia, pero en materia de amparo es muy importante. Creo que la organización es clave, ¿no? Se atienden docenas y docenas de juicios de amparo, docenas de expedientes, entonces pues un abogado que no es organizado, pues sugeriría que se dedique a otra cosa, porque tú lo sabes, mi querida Ligia, y bueno, que seguramente tu auditorio también, que el abogado litigante tiene que convivir y que interactuar con plazos fatales, es decir, a diferencia de otras materias, pues los plazos no son nada holgados, ¿no? Inclusive para promover esa primer demanda, dependiendo el tipo de acto que se quiera controvertir, se tienen 30 o 15 días hábiles, es en el mejor de los mundos. El problema es que el cliente generalmente te va marcando por ahí del día 11, ¿no? Y eso es ¿De verdad? ¿Tienes esos casos? No me digas. y por eso la Y que, por necesidad. cierto, es viernes, ¿no? Sí, no, bueno, sí. Y por eso la necesidad del sleeping bag, mi querida amiga. Entonces, pues hay que estar bien organizados porque uno pues más o menos prevé los plazos que ya le están corriendo, pero como te decía, pues de repente vienen 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, todos los acuerdos, las resoluciones del día, hay que ajustar la agenda y entonces pues uno tiene que interactuar con la lectura, el estudio de las resoluciones, la lectura, el estudio de los asuntos nuevos, entrevistas con jueces, atención de audiencias, que en su caso ahora se están haciendo por videoconferencia, entrevistas con clientes, llamadas con clientes, entonces, pues me parece, barajear toda esta suerte de factores y de operadores, ¿no? Al cliente, al Poder Judicial, a la contraparte, los términos, entonces hay que hay que ser organizados, hay que ser sistemáticos y también darse un espacio para tener pues, vida familiar, vida social, en la medida de lo posible, querida amiga, tú bien lo sabes, que esta profesión pues es muy demandante y muy exigente. Tienes que tener una familia que
que sea comprensiva de tu profesión. Muchas veces creo que les tenemos que hablar de que cuando hacen familia con un abogado que se dedica a estas materias litigantes y también a los corporativistas, muchas veces tienes un cierre como corporativista y dices, pues perdóname mi amor, pero hoy voy a estar trabajando hasta las 3, 4 de la mañana y creo que la comparación con los médicos ginecólogos o con los cardiólogos es bastante aproximada, ¿no? No sabes en qué momento vas a tener que atender una emergencia. Entonces es muy difícil. Y bueno, ya sabes, los médicos atienden uno de los bienes más importantes que es la salud, el bien más importante que es la vida, y a nosotros los abogados nos tocan los dos que siguen, que es la libertad y el patrimonio. Entonces, por eso no dormimos, es natural y es un sacrificio que creo que se paga con el gusto de ser abogado y con la pasión con que tú tienes para atenderlo, ¿no? Y aun cuando dormimos, la verdad es que no dejamos de ejercer la profesión. Yo sueño con los asuntos, reflexiono los asuntos en los sueños, tengo pesadillas por los asuntos, ¿no? Entonces, sí es una profesión de tiempo completo, pero lo dices muy bien, de altísima responsabilidad, de altísimo cuidado. Hay que entender la confianza que nos tienen los clientes, lo cual agradecemos, pero pues eso exige un máximo nivel de diligencia, de cuidado, de responsabilidad, no solo personal, porque pues en la medida que los asuntos son más, pues uno tiene que confiar en un equipo igualmente competente, responsable, profesional. Entonces pues hay que crear sistemas, hay que crear protocolos, hay que crear candados para la adecuada atención de los asuntos. No hay de otra, y sí, a uno le tiene que gustar, porque lo contrario, pues no sería muy gratificante, pero si te gusta, si lo disfrutas, yo difícilmente veo una profesión más gratificante que esta, mi querida amiga. Y además, la materia de amparo es especialmente gratificante. Supe que ¿Por por qué? ahí. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué es gratificante el amparo ya entrando a nuestra materia y que se llama además nuestra presentación? ¿Y a mí quién me ampara? Me suena un poquito como, ¿te acuerdas la pregunta de ¿y dónde estará? Y salía el Chapulín Colorado. A veces que te imaginas un héroe mexicano que es, y a mí, ¿quién me ampara? ¿Quién me protege? Amparo es estar tranquilo, hasta te imaginas un paraguas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el amparo? ¿Qué es el amparo, amigo? ¿Su origen? ¿En qué ley lo encuentro? ¿Dónde está? Por favor, platícanos. Mira, lo vinculo con esta idea de por qué es gratificante y para ejemplificar el tema del amparo. Bueno, a propósito, el 8 de marzo hubo un desayuno que fue la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Yo no tuve la oportunidad de estar ahí, pero escuché o leí por ahí en un tuit que un comentario que hizo la ministra, que la suspensión del juicio de amparo es una suerte de David contra Goliat, ¿no? Y eso es lo maravilloso del juicio de amparo, ¿no? Que el abogado desde su oficina, desde su computadora, tiene la aptitud y tiene el deber, además, de controvertir un acto de autoridad que viene desde las entrañas del poder público, ¿no? Y eso es lo que hace maravilloso al amparo, ¿no? Desde su nombre, la etimología del amparo, el significado, qué supone, qué ideas vienen a tu mente, mi querida amiga, mi querida amiga, Ligia, perdón, esta idea de protección, ¿no? Esta idea de cuidado. Lo maravilloso del amparo es que es eso, ¿no? Es sujetar o pretender sujetar al poder público, a entidades y a funcionarios públicos plenamente poderosos a que respeten y a que observen el orden jurídico. Entonces, yo creo que es la esencia del derecho, el juicio de amparo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que pretendes cuando promueves un juicio de amparo? Que una autoridad pública determinada cumpla con el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, adecue su comportamiento jurídico al derecho, se atenga al derecho, y eso me parece fantástico, me parece maravilloso, ¿no? El poder de una suspensión, el poder que tiene un juez, naturalmente, cuando un abogado, en razón de los argumentos que propone, en razón de los planteamientos que hace, logra una buena sentencia para su cliente, una buena medida cautelar para su cliente, que en ocasiones inclusive puede trascender a su propio cliente, creo que es de las cosas más satisfactorias que se pueden experimentar en esta protección.
que es una satisfacción muy personal, o muy particular esa de saber que gracias al conocimiento jurídico y gracias a este instrumento, que en ocasiones es eficaz y en ocasiones no, se pueden lograr grandes cosas controlando al poder, porque ese es uno de los objetivos del juicio de amparo, controlar al poder. Y si quieres platicamos un poquito del origen, concepto, ¿no? Porque hemos Por aquí favor. estado filosofando algunas ideas interesantes, pero bueno, básicamente creería que es importante tratar de conceptualizar al amparo, entendiendo que tenemos un público diverso, un público mixto, con abogados, con no abogados, pero el amparo esencialmente es un juicio, es decir, es un proceso que se sigue ante un juez y cuyo propósito es tutelar, es garantizar, es exigir la defensa, el respeto de un derecho humano en particular. No hay que perder de vista que en esa medida el juicio de amparo tiene un carácter instrumental. Es un instrumento, quizá el instrumento más importante que tenemos todas las personas en este país para la defensa de nuestros derechos humanos. Entiendo que en la emisión anterior tuviste una invitada de lujo, una amiga muy Doña Nora, querida, doña exacto. Nora, y que estuvieron platicando acerca de los derechos humanos, ¿no? Así es, Bueno, amigo. por ahí en la carrera aprendí que no basta tener derechos, hay que saber exigir esos derechos, hay que saber pedir esos derechos. ¿Qué es el amparo? El amparo es un instrumento objetivo, es un proceso jurídico que se sigue ante un juez federal, ante un órgano jurisdiccional federal, donde pretendemos que esos derechos de los que hablaron en la emisión anterior sean eficaces, darles vigencia a esos derechos humanos. Y eso es lo que hace fantástico al juicio de amparo, ¿no? Esa es la magia del amparo. Una pregunta. Yo he escuchado que a México se le aprecia por ser el inventor del juicio de amparo. ¿Esto es cierto? Pues Se mira, creó en México porque yo veo que también existen muchos otros países de Latinoamérica, incluso en España, con diferentes nombres y maneras de manejarlo, pero se dice, nació en México. ¿Esto es cierto? pues mira, el juicio de amparo como lo conceptualizamos hoy en día con sus especificidades tan concretas, tan específicas, pues la respuesta es sí, ¿no? Digamos la respuesta rápida. Lo cierto es que la idea del control del poder, pues es una idea antiquísima, ¿no? Desde Grecia, Roma, en fin, todas las civilizaciones, aún las que han privilegiado formas monárquicas, absolutistas, han tenido una concepción de controlar al poder. Vale la pena remontarnos al origen del amparo mexicano y las ideas que inspiraron su creación. A quien se le conoce como el padre del amparo mexicano es a don Crescencio Rejón, que en la Constitución de Yucatán, 1841, recordarás esta batalla entre liberales y conservadores que se extiende todo el siglo XIX hasta la llegada, pues fundamentalmente de Porfirio Díaz, pero que bueno, uno de los periodos históricos pues, más interesantes de la historia sin duda es el siglo XIX, ¿no? A partir de la proclamación del México independiente. Pero bueno, en 1841, cuando se pretende o Yucatán declara su independencia, porque era un periodo del tiempo donde los centralistas habían asumido el poder, Yucatán proclama su independencia y adopta su constitución, y Crescencio Rejón, inspirado fundamentalmente por las ideas de Alexis de Tocqueville en esta obra fantástica, maravillosa, de teoría del Estado, que es La democracia en América, ¿no? Este autor francés que después de un viaje en Estados Unidos queda maravillado con las instituciones jurídicas, constitucionales, políticas estadounidenses del siglo XIX, de principios del siglo XIX, o de primeros 30 años del siglo XIX. Y esa obra, La democracia en América, que es traducida en España, llega a México y don Manuel Crescencio Rejón toma como inspiración para el juicio de amparo esas ideas y naturalmente algunas otras. No es que a propósito de democracia en América se haya estructurado el juicio de amparo. El amparo, por ejemplo, es un concepto que tuvo una evolución en el derecho castellano. Había un interdicto de amparo con una connotación parecida a un habeas corpus, ¿no? Como mecanismo de control de poder. Pero mira, cada institución jurídica tiene una evolución muy interesante, muy rica, que se va nutriendo de distintos pensadores, pero el padre del amparo es Crescencio Rejón, que en la Constitución yucateca de 1841
adopta el juicio de amparo. Importante decir que la Constitución de 1824, la Constitución Liberal de 1824, la primera Constitución Muy propiamente querida dicha, por muchos constitucionalistas, creo yo, ¿no? sí, Como pues nuestro punto de partida constitucional. exactamente, ¿no? Nuestra primera constitución liberal, pero que no tenía ningún mecanismo de defensa de la constitución. Es decir, sí, hay una estructura constitucional, pero nada se habla de ningún instrumento para garantizar esos principios y esa base constitucional. Es hasta el Acta de Reformas de 1847 cuando Mariano Otero, en un famoso voto particular que se convierte en el Acta de Reforma, hay que, nada más para poner en contexto, 1847, estamos en plena invasión estadounidense, cuando se adopta este documento constitucional cuyo propósito precisamente era dotar de vigencia la Constitución de 1824, pero es en esta acta de reforma de 1847 donde se incorpora a una constitución o a un documento constitucional mexicano el juicio de amparo, ¿no? Este mecanismo que originalmente fue pensado para censurar, para controlar leyes, pero es en este documento constitucional donde ya se incorpora una constitución mexicana o por lo menos a un documento constitucional. Por eso, cuando hablamos de los orígenes, generalmente decimos, oye, ¿quién es el padre? Crescencio Rejón, que le incorpora en la Constitución de Yucatán de 1841 como reacción a este fenómeno centralista, a esta escisión de Yucatán. ¿Quién modela el juicio de amparo? Mariano Otero, con la famosa fórmula Fórmula Otero, Otero. ¿no? Que él habla que, oye, no se trata de ofender al poder legislativo, así que vamos a generar este principio de relatividad, de modo tal que la sentencia de amparo pues no lastime los intereses o el prestigio del poder legislativo, ¿no? Recordar que en aquellas Y, concepciones, perdón, pero no, amigo. perdóname, amigo, y es precisamente una pregunta que se haría hasta básica. Oye, ¿no deberíamos de presumir que el poder público, el que tradicionalmente conocemos que es ejecutivo, judicial, legislativo, no teóricamente siempre debe de cumplir la ley y esta ley máxima es la Constitución? Y entonces, si se presume eso, ¿para qué tenemos un amparo para controlarlo? Ahora también ya cabe el amparo contra otras autoridades, incluso contra particulares en casos específicos, pero no deberíamos de presumir la legalidad y la constitucionalidad de sus actos, porque, y aquí voy a un tema de periódicos, todos los días vemos amparos por todos lados. Es que tú abres el periódico y no vas a encontrar uno en el que no se dé una notificación de por razones tanto mediáticas como reales, de que hubo un amparo. Fulanito se amparó, Prenganito se amparó. ¿Cómo cuadramos esto con la presunción de que el poder público debe de cumplir la ley? Sí, bueno, está obligado el poder público a cumplir la ley, a cumplir el orden jurídico. No obstante, la historia de la humanidad pues es muy clara y es muy elocuente, ¿no? El poder público tiende indefectiblemente a desbordarse, ¿no? Y por eso es que hablamos de la supremacía constitucional. Aquí no hay ningún órgano soberano, aquí no hay ningún órgano ni ninguna persona que represente al pueblo, que sea la voz de la razón máxima de la nación mexicana, ¿no? No tenemos un rey. Exactamente, afortunadamente, y no debemos, ¿no? Y lamentablemente tenemos una tradición de caudillajes, de hiperpresidencialismo, donde la Constitución y sus principios estuvieron pues 100 años en la oscuridad, y hay que reconocer la historia del pueblo mexicano, ¿no? Durante el periodo constitucional y bueno, durante siglos y siglos, ¿no? Es decir, eso nos daría para otro programa bien interesante de los fenómenos del poder en México y cómo en México generalmente nos gusta, pues este fenómeno de los caudillos, este fenómeno de los hiperpresidentes. Pero bueno, más allá de ello, lo cierto es que la historia de la humanidad, de las civilizaciones, de las sociedades, nos demuestra que el poder tiende a excederse en el ejercicio de sus funciones. Es decir, quien detenta poder suele y está tentado a abusar de ese poder. Y por eso es que hablamos de la supremacía constitucional y por eso es que existe el amparo, precisamente para pretender que el poder público adecue su comportamiento y ejerce sus funciones dentro de los canales institucionales, sin lesionar derechos humanos, porque en ocasiones perdemos el foco y creemos que el Estado, que el gobierno es un fin en sí mismo y que la nación y que el nacionalismo y la soberanía no. La Constitución mexicana
pone en el centro de cualquier operación jurídica, de cualquier interacción social a la persona. Es la persona el fin de toda organización humana, de toda organización estatal. Y a quien debe de responder el poder público, de hecho. Exactamente. El poder es un instrumento al servicio de la persona, al servicio de la sociedad. El Estado, el gobierno, debe entenderse como un instrumento para que cada persona realice su proyecto de vida, lo que ella estima que va a ser el camino adecuado para alcanzar su plenitud, su felicidad. Y por tanto, el gobierno es un instrumento al servicio de la persona. No la persona es un instrumento al servicio del gobierno, que en ocasiones y sobre todo los regímenes que van adquiriendo elementos autoritarios, dictatoriales, tiránicos, pues naturalmente van pervirtiendo esta visión y ven en el Estado un todo, ven en el Estado, en el gobierno, un fin en sí mismo, el nacionalismo, todo este tipo de... Que estamos viendo en muchas regiones del mundo y hoy mismo lo estamos quizás sufriendo y pagando todos por esta interconexión del mundo global y de los fenómenos de conflictos globales que estamos viviendo, no lo podemos esconder, en que a todas luces y en el fondo filosófico del gran conflicto que nos está llegando desde el punto de vista económico, humanitario, etcétera, podemos ver ese choque y esa utilización del Estado en lugar que no se esté enfocando hacia las personas, porque entonces no estaríamos viendo muertos, sino que se están enfocando al poder del Estado para poder dominar. Entonces, ese cambio filosófico hace que yo te pregunte, ¿quiere decir que el amparo, como esta figura que tenemos de tradición mexicana, del derecho mexicano, sirve para modelar a la sociedad? ¿Nos ha dado guías para que nuestra sociedad mexicana sea diferente? Fíjate que esa es una tremenda pregunta, mi querida amiga, ¿no? Y creería que tiene que ver con el para qué sirve el amparo y además una pregunta quizá aún más importante, ¿para qué sirven los derechos humanos y su tutela? Yo lo que te diría es que en la concepción original, tradicional del juicio de amparo, se entiende como esencialmente como un límite al poder, ¿no? Y lo vinculo con esta primera generación de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, a la libertad de empresa, libertad de asociación, libertad de expresión, que esencialmente es poder público, no te entrometas en la vida de las personas, que las personas sean libres y desarrollen su proyecto de vida, ¿no? Esa, digamos, es la concepción liberal de los derechos humanos, es la concepción original y es, digamos, el propósito original del juicio de amparo o bajo la concepción tradicional del juicio de amparo. Pero lo que dices es bien interesante porque me parece que hoy en día estamos viviendo claramente un constitucionalismo que se denomina transformador, que me gustó la palabra que utilizaste, ¿no? que modela una sociedad que parte de la idea de que el estado de cosas es un estado injusto, incierto, indebido y irregular, y que con tal propósito, a partir de conflictos jurídicos particulares, que es esencialmente lo que como se tramita un juicio de amparo, a partir de precedentes, a partir de jurisprudencia, se va modelando el ordenamiento jurídico de modo tal que las decisiones concretas e individuales trasciendan a la sociedad. Y lo vinculo con esta segunda generación de los derechos humanos que probablemente platicaron la ocasión anterior, de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y ya no solo es el juicio de amparo entendido como un límite al poder público, no te entrometas más allá de lo necesario, más allá de lo indispensable, sino que ahora le damos al poder obligaciones prestacionales. Ahora le decimos al poder público, oye, poder público, tienes que dar un piso parejo, tienes que brindar las condiciones, garantizar las condiciones mínimas para que cada persona alcance su proyecto de vida. Naturalmente, un niño que tiene hambre, pues no puede educarse de manera adecuada, no se puede desarrollar al límite de sus capacidades, muy desafortunadamente, mi querida amiga. Entonces, esta visión más moderna, segunda generación, es, oye, tienes tú, poder público, la obligación de garantizar estas condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar su plan de vida, su proyecto de vida. Educación, Exactamente, vivienda, salud,
Exactamente. salud. Entonces, dejamos esta concepción liberal de Estado, no te entrometas, para pasar a una visión, una perspectiva más moderna, es decir, Estado, cumple tu obligación y garantiza estas condiciones mínimas de vida digna a las personas para que las personas estén en aptitud de desarrollar su proyecto de Tienes que ser vida. proactivo, ¿no? Estado, tienes que ser proactivo para cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución, que es la que liberalmente nos garantiza un nivel de vida y de desarrollo de la persona en que puedan decir y hacer lo que quieran sin pasar la raya de los demás, pero fuera de eso, Estado, sí te toca a ti, sí te toca a ti garantizarnos, por ejemplo, la seguridad de que entre nosotros no nos matemos, por ejemplo. Exacto. Y mira, creo que estamos en un momento de nuestra historia jurídica crucial, mi querida amiga, porque hablando de este tema, ¿no? Del constitucionalismo y del juicio de amparo de manera particular como instrumento que modela a la sociedad, como instrumento que avanza la agenda de los derechos y no solamente como instrumentos de control de poder. Pero tú lo sabes, hubo una reforma judicial reciente y si uno revisa con calma los precedentes relevantes recientes de la Suprema Corte, pues uno percibe este ánimo, esta inercia, este ímpetu, por lo menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de adoptar este papel. Es decir, estamos viviendo cada vez un mayor activismo judicial tratando de atender estas irregularidades, estas omisiones del poder público y tratar de modelar una sociedad más justa, más igualitaria, desde el Poder Judicial, que tú lo sabes, bajo una concepción tradicional de la división de poderes, pues eso no correspondería al Poder Judicial, ¿no? Entenderíamos, oye, pues hay un Poder Legislativo que fija las reglas, hay un Poder Ejecutivo que ejecuta esas reglas y hay un Poder Judicial que debe limitarse, ¿no? Decía Montesquieu, a ser la boca muerta de la ley, debe limitarse a resolver controversias concretas, específicas y nada más. Pero lo cierto es que hoy estamos viviendo, me parece, en México un incipiente constitucionalismo transformador que cada vez más tiende a lo que tú apuntabas con mucha precisión, Ligia, que era tratar de modelar una sociedad más justa, más igualitaria, y creería que los próximos 10, 20, 30 años van a ir de manera inequívoca hacia ese lado. Qué O hacia interesante. esa tendencia. No, no, qué interesante porque algo que pareciera, incluso para algunos abogados, árido, o para estudiantes de derecho que nos estén escuchando, que dicen, ay, ¿qué materia tengo? Amparo, y que vamos a tener, no, es una de los temas filosóficos de teoría del Estado, de teoría de derechos humanos y de conformación incluso de cultura más importantes. Como dices, ahora ya los jueces y las autoridades que parecieran de menor jerarquía tienen que tener siempre este control de constitucionalidad. Y entrando en la parte pues procesal, pero también práctica, amigo, quiere decir que nuestro instinto de ciudadanos, seamos o no seamos abogados, tiene que ser que cuando sentimos que nuestros derechos humanos fueron violados, no nos debemos de sentir impotentes, sino decir que tenemos esa válvula de escape, de protección, que cuando sintamos que algo fue injusto a lo que nosotros conocemos, aunque sea de manera incipiente de nuestros derechos, sabemos que podemos recurrir a ese juicio de amparo porque uno lo sabe, tú sabes cuando tus derechos humanos están siendo violados, cuando hay esas injusticias que te llegan a las entrañas o cuando estás viendo a alguien que no pudo ejercer ese derecho, a alguien que tienen en la cárcel injustamente o a alguien que no le quieren atender en servicios médicos. O un juicio mismo que no se ha terminado de resolver en 10 años, eso no es justicia. Y entonces ahí es donde entra el instinto y que creo que nosotros somos quienes podemos empezar a sembrarlo de decir, para eso está el amparo, para que no te sientas que esos derechos humanos básicos te quedan totalmente desprotegidos y que vas a tener que decir, el único que queda que me ayude es el chapulín colorado. Y una pregunta, amigo, ¿cuáles son los requisitos para que alguien pueda recurrir al amparo? ¿O todos lo podemos hacer en cuanto vemos una injusticia? Sí, bueno, primero, saludos muy cordiales a la bella Villahermosa, Tabasco, que ahí tenemos un mensaje de tu amable audiencia, querida Ligia.
Y desde Guadalajara, perdón ya por la interrupción, amigo, también de Guadalajara, alguien que comenta que Mariano Otero e Ignacio Luis Vallarta nacieron en Jalisco. Pues viva Jalisco, que también tiene grandes pensadores, Yucatán, ya lo mencionaste, ahora Tabasco, que tiene buena tradición también en esta materia. Perdón, y adelante, amigo. No, enhorabuena. Mira, creo que tocaste varios puntos bien interesantes, mi querida amiga, y me quedo con esa primera reflexión que creo que decías un poco antes de entrar al aire, que este es un programa de difusión jurídica, y creo que todos tenemos mucho por hacer, porque tú hablabas de la persona que quizás sin tener conocimiento jurídico, pues tiene este sentimiento de impotencia, de frustración, estima que sus derechos humanos están siendo violados, estima que está siendo tratada injustamente, estima que está siendo cosificada, estima que su dignidad está siendo afectada, lastimada por algún ente con algún tipo que es discriminada. de poder, ¿no? Y sí, y lamentablemente me parece que, bueno, podríamos aquí estar hablando de responsabilidades y deberes, pero creo que todas y todos tenemos mucho por hacer. Primero, yo celebro que haya este tipo de programas abiertos para que haya mayor difusión de la cultura jurídica. La Corte, por ejemplo, ahorita recordé que está haciendo pues estas sesiones itinerantes, ¿no? De un juez federal en tu vida y demás, pero sí creería importante que este tema de la difusión, que la gente sepa, entienda sus derechos básicos, sus derechos humanos, que entienda pues cuál es ese catálogo a lo que tiene derecho. Creo que eso es una tarea fundamental, naturalmente íntimamente vinculado con la educación, pero ese es un pilar fundamental para tener una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente libre, que las personas sepan cuando están en presencia de un problema jurídico, un problema, como bien dices, que puede involucrar un tema de derecho humano. También nosotros, como abogados, como abogadas, como colegios de abogados, como despachos de abogados, creo que tenemos una obligación muy clara y hay que partir de la base que uno de los graves problemas estructurales de este país es la falta de acceso a la justicia. Ese es un lastre histórico de este país, ¿no? Seguimos teniendo una justicia elitista porque lamentablemente no hemos logrado quizá el engranaje institucional y no hemos generado los incentivos correctos para que organizaciones, para que el poder público, para que el ordenamiento jurídico garantice a través de distintos canales y de distintos medios, tanto públicos como privados, el acceso a la justicia de todas las personas. Y ese es uno de los grandes pendientes, porque me parece que de repente nos gusta filosofar mucho y decir que si el derecho humano, que si el amparo, y entrar en temas de tecnicismos, y no nos damos cuenta que ese es un discurso muy remoto para la inmensa mayoría de la gente, que puede decir, oye, eso suena muy bien, pero ¿yo qué hago en una situación donde estoy vulnerable, donde no tengo recursos económicos para que alguien me defienda? Y sí, y eso genera frustración, impotencia, y en una sociedad tan injusta, tan inequitativa como la Hasta mexicana. violencia. Sí. Hasta violencia. Claro, Porque termina la gente luego tratando de hacer justicia por propia mano y es cuando empezamos a ver los golpes y de todo tipo, ¿no? Claro, pues mira, el acceso a la justicia, ¿qué es? Eso es un principio básico para que haya una sociedad civilizada, pacífica. El hecho de que si tú y yo tenemos un problema, podemos acudir de manera pacífica ante un tercero, plantearle ese problema y que ese tercero, ateniéndose al derecho, resuelva ese problema. Lamentablemente, esto que en el papel y que en el artículo 17 de nuestra Constitución suena muy atractivo de toda persona puede plantear un problema y los tribunales estarán expeditos para impartir justicia, suena muy bien, pero lo cierto es que eso no es una realidad. Eso es muy distante para la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Y bueno, podemos seguir platicando de otro tipo de tragedias, ¿no? Como el tema de que el acceso a la justicia de los más pobres o la cercanía de los más pobres es con la justicia penal, porque tenemos un sistema de justicia penal que criminaliza la pobreza. Entonces, caray, sí tenemos problemas estructurales muy graves, muy severos, que tenemos que atender ya, porque de lo contrario, pues este tema de los derechos humanos y juicio de amparo seguirá siendo un discurso y seguirá siendo un elemento de élite, ¿no? A disposición de unos cuantos, cuando me parece que lo que se debiera hacer es democratizar el acceso a la justicia, democratizar el juicio de amparo. La reforma judicial
del año pasado trae un elemento importante que es fortalecer constitucionalizar la Defensoría Pública Federal. También eso es ¿cierto? un tema fundamental que hay que seguir impulsando, ¿no? Una Defensoría Pública eficaz, fuerte, ¿no? Que no sea burocrática, sino que se tome en serio su papel. Pero bueno, para que se tome en serio su papel, se necesitan recursos, se necesita voluntad política y además creo que se necesita el acompañamiento de la Oye, sociedad civil. pero está muy bien que tú puedas llegar como ciudadano que no eres abogado amparista, porque además, déjenme decirles que no cualquier abogado puede presentar un amparo. Tiene que conocerlo. Es que tú como ciudadano común y corriente que digas, no tengo mucho dinero, puedas llegar a tocar la puerta de esta defensoría y que sepas que te va a atender con la misma calidad que si fueras a contratar un abogado privado, esa institución para la cual todos contribuimos con nuestros impuestos. Sí, Y, claro. y, y bueno, amigo, platícame, y perdón que regrese, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para presentar un amparo? Ya sé que tengo que ir con un abogado o con esta defensoría, pero ¿qué es lo primero que me va a pedir? Que le traiga qué o que le explique qué a efecto de que proceda. Sí, sí, con mucho gusto. Y una disculpa por el No, desorden, caray, pero no, bueno, es apasionante esto y pues se, es una plática de café, acuérdate, amigo, estamos se- platicando aquí se en... enriquece la charla, entonces pasamos de Montesquieu a la reforma judicial y demás, pero bueno, Ah, así, perfecto. así creo que son más interesantes las conversaciones. Pues mira, digo, hay requisitos formales, pero esencialmente en una demanda de amparo lo que se hace es que se combate un acto de autoridad concreto. Entonces, hay un acto reclamado que hay que identificar a la autoridad a la que se le imputa la autoría de ese acto, la ejecución de ese acto, hay que señalar, insisto, el acto reclamado concreto, que es un acto de autoridad, hay que identificar a la autoridad responsable y hay que formular argumentos a efecto de evidenciar la irregularidad constitucional de ese acto reclamado. Esos argumentos se les denomina conceptos de violación. Entonces, además de un buen número de requisitos formales de nombre y domicilio del quejoso, tercero interesado, antecedentes bajo protesta de decir verdad y demás, que sí hay que leer con mucho cuidado, ¿no? Para evitar sustos, ¿cómo se De llama? que te desechan la demanda por falta de elementos Sí, no, fundamentales. no, imagínate, injustificados, hablando de las pesadillas de los abogados, mi estimada amiga, pero esencialmente el corazón de una buena demanda de amparo es hacer buenos argumentos tendientes a evidenciar, argumentar la irregularidad constitucional de ese acto de autoridad concreto, ¿no? Pues ahí está la carnita de Fíjate toda que, demanda de amparo. y voy a hacer aquí un paréntesis, un poco como experiencia personal. ¿Verdad que da mucho coraje que te desechen un amparo por cuestiones formalistas? Y que ahora que ya están estas sentencias en un lenguaje fácil y accesible, que me da mucho gusto que ya las haya, pues también debería de haber el que pudieras presentar una demanda de amparo en lenguaje fácil y sencillo y no te dijeran que como no pusiste el código postal del tercero interesado o de la autoridad a la cual le adjudicas el ilícito, entonces ya perdiste, sino que fuera algo tan obvio que alguien que pudiera llegar a platicar en el amparo, sucedió el que me llegó mi boleta de predial en que yo antes pagaba 10 pesos y ahora me están cobrando 250 cuando apenas ha pasado un año y lo he pagado puntualmente, aquí mi boleta del año pasado, la del presente año, y ya me llegó de esta manera. Y que los jueces, de igual manera como dictan una sentencia ya en lenguaje fácil, también pudieran aceptar lo que es obvio, ¿no? Y saber, claro, me puso quién la presentó, su nombre, me está trayendo su identificación, que es obvio que tiene que saber si quién la presentó, me está trayendo su boleta predial, pues ya no le voy a decir que como no me puso los agravios llamados agravios y el artículo que se le violó con exactitud, ¿crees tú que lleguemos algún día a ello para que estos requisitos que tú me estás diciendo, el corazón, es poder identificar lo que te molestó, cómo te molestó y a quién molestó, pues fuera suficiente? Mira, yo creo que das en el clavo, mi estimada amiga, y simplemente como, Y no como, te quiero quitar la chamba, por cierto, porque sé que a ti no, nunca, no, jamás en la vida se te iría algo de esto, pero ¿no sería mejor?
Tocamos madera, querida amiga, ¿no? Pero hecho ello, mira, no es, o sea, no sería una concesión graciosa de los jueces. El Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, obliga al Estado mexicano a tener recursos sencillos, eficaces, asequibles. ¿Para qué? Para que se reparen estas violaciones a derechos humanos. Es decir, no le estamos pidiendo una concesión graciosa ni a los jueces ni a los legisladores. Eso que tú mencionas, eso debiera ser la obligación y eso debiera ser el día a día. Entender que el juicio de amparo debe convertirse en un instrumento sencillo, eficaz, asequible. Y los jueces, que esto a mí me encanta repetirlo, y no me cansaré de hacerlo hasta que sea una realidad, los jueces deben entenderse como facilitadores de la jurisdicción. Es decir, están ahí para facilitar la jurisdicción, no para entorpecerla. Digo, una reforma relativamente reciente al artículo 17 que con toda claridad establece que los jueces deben privilegiar el fondo de la solución del problema. Es lo que decíamos, cuando una persona acude a un tribunal es porque está enfrentando un problema jurídico, es porque tiene esta necesidad de justicia, hay frustración, hay molestia, hay enojo, hay un sentimiento dependiendo del asunto, ¿no? Pero hay una necesidad de justicia y por eso es que acude ante un tribunal de justicia. Naturalmente ya hay un sentimiento de enojo, de frustración y que se encuentra pues un sistema de justicia configurado para entorpecer el acceso a la jurisdicción. Caray, Y eso terminas simplemente confundido, ¿no? multiplica, bueno, la confusión, además además de la confusión, el enojo, se multiplica este sentimiento de impotencia, este sentimiento de frustración. Entonces, sin duda, uno de los grandes pendientes de este país, no solo de su sistema de justicia, es que todos los jueces se entiendan como facilitadores de la jurisdicción. Que te diré algo, ¿eh? En materia de amparo, la verdad es que los jueces suelen ser más flexibles que en otro tipo de materias, ¿no? Y, digo, voy a hacer un comentario con todo respeto, pero si uno revisa cómo resuelven los jueces federales civiles en este país los acuerdos admisorios todos los días, es para darnos escalofríos, ¿no? Insisto, lo digo con todo respeto. Antes Sí, de claro. presentar demandas mercantiles ante jueces federales, ponemos aquí a un abogado a revisar por lo menos 15 días de precedentes en acuerdo admisorio de todos los jueces civiles de este primer Wow. circuito y nos llevamos en serio que es escalofriante las razones que en ocasiones llegan a invocar para Para desechar rebotártelos. asuntos, para desechar asuntos. Entonces, Sí, sí, claro. ¿dónde quedó esta idea de privilegiar el fondo? ¿Dónde quedó esta idea de que vamos a facilitar la jurisdicción? En materia de amparo creo que es más claro que los jueces ante irregularidades y demás tienden a prevenir y demás, son más flexibles. Pero en procesos ordinarios, y que me parece que está muy mal, porque finalmente aquí lo que está en juego es el acceso a la jurisdicción. En Justicia. procesos ordinarios sí suelen buscar asidero formal y en ocasiones, francamente, asideros notoriamente absurdos con tal de abstenerse de conocer O asuntos. sea, para no trabajar. Eso Para, es así. no lo quiero decir así y yo creería que ese no es la razón que los anima, pero sí hay jueces que hoy en día tienen criterios francamente absurdos y notoriamente contrarios al espíritu, a la letra del artículo 17 de nuestra Constitución. Y eso lo tenemos que cambiar ya. Claro. Y bueno, quisiera entrar con unas preguntas un poquito específicas del juicio de amparo, así como bombardeo, querido amigo. Seguramente te voy a tener que buscar en otra ocasión, como en otros temas que se va uno picando con esto de la materia jurídica. ¿Por qué una de esas confusiones que incluso para los que somos abogados nos cuesta tanto trabajo? De manera sencilla, ¿cómo me explicas a mí, en mi ignorancia, querido amigo, qué diferencia hay entre un amparo directo y un indirecto? Eso ya lo vemos en el periódico, por cierto. Quisiera que nos platicaras a nuestros amigos por qué es diferente uno del otro. Con mucho gusto. Mira, hay un tema, quizá el tema más complejo en materia de amparo es el tema de la procedencia, ¿no? Y que volvemos a lo mismo, este tema de que buscar asideros formales para abstenerse de conocer un determinado asunto. Pero bueno, una vez superada esa maraña llamada improcedencia en el juicio de amparo, es como esta escena de películas donde están robando, ya sabes,
un diamante en el museo y uno tiene que moverse con toda agilidad Y que el para láser no evitar. te corte la mano. Exactamente, para evitar detonar la alarma. Así yo entiendo el tema de la procedencia en juicio de amparo. Hay que ser estratégicos, tocar madera, porque además hay criterios que dicen una cosa, hay criterios que los contradicen, en fin, es muy impredecible, que creo que es otro de los grandes problemas, el tema de la procedencia y improcedencia en materia de amparo. No obstante que una de las razones de la nueva ley de amparo es facilitar, y bueno, todo lo que ya hemos platicado. Pero bueno, una vez superado todos estos requisitos de procedencia, la distinción más sencilla es simplemente entender contra qué procede el amparo directo, puesto que por exclusión el amparo indirecto procede contra todo lo demás, insisto, sujeto a las normas muy estrictas de procedencia. Pero el amparo directo es un amparo que únicamente procede en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a procesos jurisdiccionales. Es decir, si acaso hay una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que confirma una sentencia de un juez de lo civil de la Ciudad de México, bueno, esa es una sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto y que ya no admite ningún medio ordinario de defensa. Bueno, estamos en presencia de un supuesto de procedencia del amparo directo, sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. En ocasiones hay procesos judiciales que culminan con resoluciones que no suponen la resolución del fondo del asunto, ¿no? Que se declare caduco por falta de impulso procesal determinado juicio. Bueno, estamos en un supuesto de procedencia del amparo directo. Que te desechen una demanda inicial, que eso motivó un debate interesante. Oye, un desechamiento, ¿qué procede? ¿Es una resolución que pone fin al juicio? Hubo tribunales colegiados que decían, pues no, porque el juicio nunca inició, entonces es amparo Nunca directo, ¿no? sucedió, claro. Pero finalmente, en contradicción de tesis, la Corte ya dijo, no, sí procede ese amparo directo, y entonces es como se llama, ante un tribunal colegiado de circuito. Pero bueno, la manera más fácil de distinguir es entender que el amparo directo exclusivamente procede en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio. El trámite es un poco distinto, puesto que el amparo directo se interpone ante esa autoridad jurisdiccional responsable, quien se pronuncia sobre la suspensión y remite el expediente a un tribunal colegiado de circuito, que es el órgano jurisdiccional que tramita, que conoce, que resuelve el amparo directo, que por regla general es uninstancial, ¿no? En ocasiones excepcionales, que están ahí, me parece que es el artículo 80 bis de la ley de amparo, que son estos supuestos donde la sentencia del tribunal colegiado se ocupa de la interpretación de una norma general y además interpreta un precepto constitucional y revista un interés excepcional en materia de derechos humanos o constitucional. En esas ocasiones es procedente un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es en ese escenario donde, por excepción, el amparo directo puede tener dos instancias, pero por regla general, lo que resuelve el tribunal colegiado es la última palabra en materia de amparo. Llámese que en un juicio pierdes ante el juez de primera instancia, luego te vas a una apelación y tres jueces que son normalmente que trabajan de manera colegiada en un tribunal de Jalisco, vamos a poner, dicen, pues efectivamente, ¿qué crees que perdiste? Y tú dices, no, hay algo que no me respetaron la ley. Te vas al amparo directo, porque ya salió la sentencia definitiva en que dices, ni modo, ya lo perdiste y no hay de otra. También aclarando que todos los jueces o magistraturas que atienden los amparos son de carácter federal, no son a nivel local, digamos, no los encontramos en los tribunales estatales, sino que son del Poder Judicial de la Federación y que por eso es tan importante. ¿Y el indirecto, amigo? Y por exclusión, el amparo indirecto procede contra todo el resto de actos de autoridad respecto de los cuales procede el juicio Por de ejemplo, amparo. ¿me llevan al torito o a la Sí, vaquita? Perdón, ¿a quién le pues toca ir a la vaquita o al torito? efectivamente, te llevan al torito, lo que procede en ese escenario es un juicio de amparo indirecto, puesto que esa detención, posiblemente arbitraria, pues no es una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin a un proceso judicial. Entonces, lo que procede en ese escenario es un juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto conoce un juez de distrito, ¿no? Es un único juez, es un órgano jurisdiccional unipersonal en primera instancia, y aquí siempre va a caber la segunda instancia, el recurso de revisión,
ante un tribunal colegiado de circuito. Cuando en el recurso subsiste el problema de constitucionalidad de una norma general, pues ese tema concreto exclusivamente por lo que respecta a la constitucionalidad de esa norma general, y siempre que no haya un precedente previo, ya podría irse o debería irse a la Suprema Corte para que la Corte se resuelva el tema de constitucionalidad de la norma general, cuyo problema subsiste en el recurso de revisión en ese amparo indirecto. Y hay otro tema que siempre escuchamos en la televisión, la famosa suspensión, que mucha gente cree que porque ya ganó la suspensión, ya ganó el amparo. ¿Nos podrías platicar en breve? Y sí, te voy a tener que invitar de nuevo, amigo, porque esto es fascinante. La suspensión. ¿Cómo funciona la suspensión en el amparo, que parece que es algo muy importante? Tú ves en la televisión que dicen, no le otorgaron la suspensión provisional y la definitiva. ¿A qué se refiere esto? Y que nos expliques por qué el que te la otorgue no quiere decir que ya ganaste el juicio de amparo. Sí, mira, yo creería que es bien importante entender la suspensión como una medida cautelar. ¿Y por qué las medidas cautelares son tan importantes? ¿Cuál es el propósito de toda medida cautelar como la suspensión? Garantizar que la sentencia que se dicte en 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sea eficaz. Ese es esencialmente el propósito de esa medida cautelar, ¿no? No vamos a un tribunal de justicia, mi querida amiga, para tener nuestro día en la corte, como dicen los estadounidenses, ¿no? Vamos porque queremos tener un resultado práctico, queremos justicia, queremos que nos paguen, queremos que nos reparen una violación a un derecho humano, pero queremos un resultado específico. A efecto de que el plazo de ese tiempo no deje sin materia el juicio, a efecto de que la sentencia que se va a dictar en 2 años, una vez que hay todo este debate probatorio, jurídico, argumentativo, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso existen las medidas cautelares. Que se conserve tu derecho, que se Exactamente. mantenga, ¿no? Porque si no, pues ya para qué. Que son resoluciones judiciales que lo que se proponen es garantizar cautelarmente el derecho, garantizar cautelarmente la disputa, para que el día de mañana que obtengas una sentencia favorable no sea una sentencia ilusoria. Entonces, tratándose de suspensión, pues es claramente importante, ¿no? Esta medida cautelar que, como su nombre lo indica, ¿no? Y que ha generado cierta confusión, uno de los posibles efectos de la suspensión es paralizar, pero también existen las medidas cautelares positivas, atípicas, constitutivas. Es decir, la idea no es solo, oye, que nadie se mueva, sino que el juzgador, el juez federal, considere los distintos elementos para proteger cautelarmente los derechos humanos y que la sentencia que el día de mañana se dicte sea efectiva. Entonces, como tú bien lo dices, la prensa en ocasiones sale con estas 8 columnas. Le dieron del amparo, y demás, cuando únicamente lo que se concede fue una medida cautelar. Ahora, hay de medidas cautelares a medidas cautelares, ¿no? Hay que entender cuál es el efecto de esa suspensión. Oye, es que le estaban violando determinado derecho humano, tal autoridad. Oye, autoridad, abstente de continuar violando este derecho humano. El tema de las vacunas COVID me parece bien interesante. Creo que ese es muy interesante, si nos platicas. Sí, sí, por favor. Yo tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Disculpen que aquí Siri comenzó a tener una conversación con un servidor. Sí, no sé, de repente pasa. Me perdí un poco, pero bueno, el tema de las vacunas de COVID. De las vacunas, creo que es un muy buen ejemplo para el tema de la suspensión. Exactamente, ¿no? Llegan los padres de familia o llega quien represente legítimamente al niño, al menor de edad, y dice, promueve un juicio de amparo para tutelar el derecho humano a la salud de mi hijo, puesto que la autoridad pública mexicana se ha abstenido de proporcionarle una vacuna, no obstante que hay estudios científicos que acreditan que a partir de cierta edad no solo es seguro, sino que además recomendable. El juez, como en cualquier medida cautelar, pondera, evalúa, ¿no? Oye, las razones que la autoridad tiene para no hacerlo frente a los argumentos que plantea el quejoso, frente a la necesidad apremiante de proteger la salud, de proteger el interés superior del menor, y dice, oye, pues me parece que aquí lo urgente, lo indispensable es vacunarlo, ¿no? Para tutelar de manera efectiva ese derecho humano, más allá de discusiones filosóficas, si se está adelantando o no el eventual efecto de la sentencia. El juez dice, aquí lo urgente es tutelar el derecho humano a la salud y vía medida cautelar
ordena que se vacune al niño. Es decir, no entramos a este debate que creo que no nos lleva a nada y además es un debate que lo único que hace es entorpecer la vigencia de los derechos humanos, decir, oye, es que se estaría adelantando el efecto de la sentencia. Aquí lo importante, y por eso decíamos desde el principio, el juicio de amparo no es un fin en sí mismo, el juicio de amparo es un instrumento para la protección, para la garantía de los derechos humanos. Y si eso supone que en una suspensión se termine el proceso, puesto que se logra el efecto deseado, pues que así sea, pero que se proteja el derecho humano. Y creo que el caso de las vacunas COVID para niños es un muy buen ejemplo, mi querida amiga. No, y eso es fundamental. Y ya que tú tienes la suspensión definitiva, pues ya te esperarás a que llegue la resolución del amparo y verás si tenía o no tenía razón la autoridad que en principio es a la que tú consideras que violó los derechos humanos. Y una pregunta, ¿siempre resuelve la Suprema Corte el amparo? Porque todo el mundo cree que todos los amparos llegan a la Corte. ¿Esto es así? Y todo el mundo se pone a ver la Suprema Corte. ¿Es así? No, mira, tratándose de amparo, hay dos maneras concretas para que un juicio de amparo llegue a la Suprema Corte. Y aquí sí, vamos a hacer la distinción de manera muy rápida entre el amparo directo y el amparo directo perdón, y el amparo indirecto. En amparo directo, la Corte tiene la facultad de ejercer su facultad de atracción, ¿no? Es decir, oye, espérame tantito. Perdón, es que ya otra vez Iris se estaba metiendo. Espérame tantito, tribunal colegiado. No te apresures por la importancia, por la trascendencia del tema. Quiero ejercer la facultad de atracción y este amparo directo lo voy a resolver yo. Caso muy mediático, el caso de la familia política del fiscal general de la República. Es un caso prototípico porque ahí la Corte atrajo el amparo directo. Es decir, en esa primera instancia es una manera. La otra manera, más natural, digamos, es en esta revisión del amparo directo, cuando la sentencia del tribunal colegiado se ocupa, interpreta un precepto constitucional, interpreta una norma general y además la sentencia o esta interpretación, este criterio, reviste de un interés excepcional en materia de derechos humanos o en materia constitucional, es cuando es procedente el recurso de revisión en amparo directo, el famoso ADR. Ahora, tratándose de amparo indirecto, la vía, digamos, tradicional es la que comentaba en recurso de revisión, cuando, que originalmente, bueno, que cotidianamente, ordinariamente es competencia de un tribunal colegiado de circuito, pero subsiste el problema de constitucionalidad de una norma general y no hay un precedente previo, ni siquiera temático, que se ocupe del asunto. Entonces, ese es un asunto cuya competencia es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, uno de los temas de la nueva reforma judicial, ¿no? Ahora se quisieron, eliminaron ciertas competencias de la Corte. ¿Para qué? Para dotar de competencia a la Corte para ejercer su facultad de atracción respecto de todos los recursos de la ley de amparo, ¿no? Siguiendo un poco el modelo americano del certiorari de la Suprema Corte estadounidense, es decir, oye, queremos una Suprema Corte que conozca menos asuntos, pero que se ocupe, que esté identificando asuntos que por su interés, que por su trascendencia puedan impactar a la colectividad, puedan impactar a un buen número de personas o puedan impactar favorablemente a un derecho humano. Entonces yo creería que en esta 11ª época vamos a ver cada vez más a una Corte ejerciendo esta facultad de atracción, tratando de incidir en la concepción de los derechos humanos y de la Constitución. Ahora con este tema de la jurisprudencia por precedentes, que es otra de las, digamos, ventajas del nuevo sistema, ¿no? Que ya no se necesitan 5 criterios, una contradicción. Basta en cualquier discusión que haya una mayoría de 8 ministros en pleno o de 4 ministros en sala para que las razones torales, medulares de esa sentencia constituyan jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo que me parece que persigue la nueva reforma judicial y por tanto el nuevo sistema judicial? Una Corte que conozca de menos asuntos, pero que los vaya haciendo cherry picking, ¿no? Que vaya eligiendo los asuntos específicos con esa capacidad de impactar favorablemente al orden jurídico nacional. Y esencialmente son las maneras en que un asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te diría, no tengo los números, pero debe ser alrededor de menos del 1% de los asuntos que inician en este país terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No, y te lo agradezco mucho. Qué pena que el tiempo nos está comiendo. Voy a tener que pasar a la lectura de nuestros amigos que nos ponen chat. De ese, lo único que quisiera comentar es que suplico a todos los abogados que están trabajando en materia de amparo que lo hagan bien, porque no vaya a ser que llegue un asunto medio loco a la corte y que se cree jurisprudencia en una sola decisión y luego para echarlo para atrás vamos a tener que vivir con el mismo. A mí, honestamente, me gustaba más aquello de las 5 pruebas y error para que hubiese pensamiento y volverlo a pensar y que la corte lo volviera a pensar y entonces ya después de 5 ya que son en el mismo sentido dices, bueno, ya hubo oportunidad. Ahora es un solo golpe con voto de 8. Entonces suplico que todos los abogados tengan no sean temerarios al momento de presentar esto, no vaya a ser que nos quedemos con malos precedentes. Te tengo 2 preguntas más que no quiero dejar de hacer para que me las contestes rapidísimo, porque también lo escuchamos todos los días en la televisión. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional? ¿Para qué existen estas dos que también llegan a la Corte, que no son amparo, pero que aparentemente también defienden derechos humanos? Por favor, amigo. Correcto, mira, el juicio de amparo, como dijimos, es un proceso constitucional que está ahí para la defensa de la Constitución. No es el único. También a los poderes públicos se les da legitimación para promover sus propios procesos constitucionales. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad y qué es la controversia constitucional? Son procesos constitucionales cuya base está regulada en la Constitución, que también, como el juicio de amparo, tiene su ley reglamentaria, pero que esencialmente son procesos judiciales, esto sí, de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dirimir en el caso de la controversia constitucional, un conflicto, bueno, básicamente, o el principio para el conocimiento de una controversia constitucional es una invasión de esferas. Ahora, hoy en día está aún más acotado, puesto que lo único que se puede plantear en una controversia constitucional, además de la base de la invasión de esferas, es una violación a derechos humanos, una violación directa a la Constitución. Entre estos temas de la Corte, que una de las reflexiones que motivaron esta restricción es que, oye, la Corte no puede fungir como árbitro en todas y cada una de las disputas entre los distintos poderes del país, ¿no? Por ahí hubo alguna expresión, no quiero, no quiero falsear ni poner palabras en nadie, pero ya está un poco cansada la Corte de fungir como de árbitro en disputas municipales, ¿no? Entonces quisieron acotar la competencia de la Corte para conocer de controversias constitucionales para abocarse a cuestiones estrictamente constitucionales, ¿no? Pero, insisto, son procesos constitucionales donde quien promueve estos procesos no son las personas como los que estamos aquí, sino que son personas de derecho público, ¿no? Son órganos del Estado que identifican, en el caso de controversia, una invasión de esferas, y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, identifican que una ley o que un tratado internacional es inconstitucional y que, por tanto, de manera inmediata, sin todo el camino que hemos platicado, de manera inmediata, acuden ante la Suprema Corte para que evalúen la constitucionalidad de actos y normas. La acción de inconstitucionalidad tiene una nota interesante. Se requiere una mayoría calificada, pero que en caso de lograrse, con ese solo hecho, invalida, por ese solo hecho, la norma general que está siendo impugnada vía la acción de inconstitucionalidad. La controversia constitucional, ahí en ese caso, sí basta una mayoría simple para que se declare la inconstitucionalidad del acto, ¿no? Es un tema... Quiere decir que con una acción de inconstitucionalidad se podría tirar una ley o un tratado que a todas luces fuera inconstitucional o parte del mismo, ¿no? Entonces, eso es fundamental y ver que tanto los legisladores o a quien le corresponda poderla presentar lo hagan cuando puede llegar a resultar algo realmente violatorio para todos y por eso es de carácter general. Y bueno, querido amigo, no puedo dejar de mencionar a nuestros visitantes, oyentes. Te felicitan, también Chihuahua está presente, muchos saludos a Chihuahua, te dicen que eres un excelente ponente en la manera en que explicas los derechos humanos, que lo tratas de una manera muy buena y que se recomienda el curso de derechos humanos de Gregorio Peces y Barba Martínez, padre de la Constitución española. Muchas gracias. Dicen, no hablas en desorden, es una exposición excelente. Además, como te lo he platicado, esta es una plática así de amigos que se va elaborando sobre los temas que van cayendo.
se necesita un acceso a la justicia pronta y expedita real, como la platicamos, amigo, de que no tengamos los formalismos. Te saludan desde Coatzacoalcos, Veracruz. Privilegiar el fondo sobre la forma es algo que tenemos que luchar todos, la ciudadanía, que no sean abogados, pelearlo. Y considerar que el trámite ante la Comisión Interamericana de la OEA para ir a la Corte Interamericana es muy difícil también. Dicen, ¿cómo es que tenemos a la Corte Interamericana que decimos es la última que nos va a ayudar cuando se violaron los derechos aquí en México? Pero también necesitamos un proceso fácil para poder llegar ahí. Y ahí sí me gustaría preguntarte muy rápido. Después de, ¿por qué la gente llega a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se supone que ya pasamos el amparo, la acción de inconstitucionalidad y tenemos que caer en instancia internacional? ¿Cuál es tu experiencia de por qué terminamos allá? Pues mira, mi experiencia y mi reflexión es que, o sea, que la Corte Interamericana decida conocer un asunto que se le plantea es complicadísimo, ¿no? O sea, no, creería que no debemos entenderlo porque si de repente los abogados, ¿no? En el calor de la derrota dicen, pues nos vamos a la Corte Interamericana, ¿no? Sí, la verdad es que luce muy complicado. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana no es un tribunal de casación y no es un tribunal que esté, digamos, evaluando las decisiones que los jueces mexicanos van emitiendo en sus determinaciones. Claramente hay un filtro súper estricto, hay un estándar muy elevado en atención a la complicadísima agenda de un tribunal interamericano que además conoce de asuntos de distintos países que integran el sistema interamericano, pues también ejerce esta función de cerciorari, de simplemente identificar los asuntos, los casos que pueden generar un precedente de verdadero impacto, ¿no? Entonces, yo creería que es una concepción errónea, indebida, la de entender a la Corte Interamericana como, bueno, todavía nos queda la Corte Interamericana. Caray, pues no, ojalá que así sea, pero sí serían contadísimos los casos con elementos suficientes que pudieran darnos algún tipo de esperanza o legitimación para que la Corte Interamericana se decida a conocer de ese asunto concreto, mi estimada amiga. Entonces son excepcionales también y porque afectan, asumo yo, a nivel interamericano y graves violaciones también de derechos humanos, ¿no? Son excepcionales, son para violaciones graves, pero la importancia de la Corte Interamericana me parece no es entenderla como un último tribunal, sino que los jueces mexicanos realmente respeten la jurisprudencia interamericana, ¿no? En entender esta concepción de que todo juez mexicano es un juez interamericano. Ahí está la riqueza de la Corte Interamericana y de su función, no en la esperanza muy lejana de llegar y entenderla como de ganar lo que no ganaste. De casación. La verdad es que eso es remoto, habrá elementos en ocasiones de asuntos para que se valore, pero la riqueza del Tribunal Interamericano es tratar de que sus precedentes y su jurisprudencia tengan vida en derecho mexicano, porque además, insisto, no son concesiones graciosas, es una obligación del Estado mexicano y es parte del parámetro de regularidad jurídica del derecho mexicano, esa jurisprudencia de la Corte Interamericana. Te felicitan desde Puebla, que muchas gracias. Tenemos que tener una segunda parte. Prometo a todos nuestros amigos que nos los están solicitando tener también aquí una segunda parte porque vamos a tener que entrar a ese detalle del amparo con sus nuevas modalidades y su nueva moderación ya en una ley moderna y ver si realmente está cumpliendo lo que se necesita y por qué todos los abogados. Creo que esa sería una última pregunta, amigo. ¿Tú crees que todos nuestros colegas deberían de conocer más del amparo, aunque sea un abogado que se dedique a derecho administrativo para evitar el cobro del agua o alguien que se dedique a derecho civil de cobranza? ¿Por qué todos debemos de conocer el amparo? Mira, yo te diría que el amparo es una materia transversal, mi estimada amiga, es decir, uno no puede decir, hoy soy un abogado muy completo si no conoce el amparo, o por lo menos los elementos básicos del juicio de amparo. ¿Por qué? Para saber identificar, pues, supuestos de procedencia y cuándo estaríamos en posibilidad de atender un problema jurídico concreto vía la materia de amparo. Y además un tema aún más importante y trascendente. Desde la reforma de junio de 2011 y luego con los precedentes de la Corte,
el sistema jurídico mexicano está sufriendo un fenómeno que no solo es mexicano, es muy latinoamericano, de la constitucionalización del orden jurídico. Todo el orden jurídico nacional debe interpretarse, debe aplicarse y debe entenderse conforme a la Constitución, ¿no? Hay por ahí un párrafo terminante de la contradicción de tesis 293-2011, esta muy polémica que condujo el hoy ministro presidente, que llama a reflexionar cada disposición, cada inercia en el sistema jurídico mexicano frente a este nuevo paradigma de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos en un supuesto o estamos en un fenómeno de la constitucionalización del orden jurídico mexicano, donde la Constitución ya no se entiende pues como un mandato ahí de optimización, como una carta de buenos deseos, sino como una norma jurídica, y una norma jurídica suprema y por tanto eficaz, y que debe estar presente en toda relación jurídica, así sea civil, familiar, administrativa, laboral. Los derechos humanos, la Constitución están ahí presentes, vigilando y buscando hacer vigentes los principios tutelados por el régimen constitucional. Y por eso es bien importante que, con independencia de la profesión jurídica, de la especialización que tengamos, sí tengamos nociones claras, suficientes del juicio de amparo como el instrumento de tutela de estos derechos humanos. Ya quiero acabar, amigo, pero hay alguien que me dice, por favor, no le cierre si no nos contesta que si puede proceder al amparo para personas que no se quieren vacunar contra el COVID. Te voy a poner el caso Djokovic. Imagínate que él fue a Australia a jugar y él se hubiera amparado para que lo dejaran jugar en Australia. Ahora tráelo para México, que se hubiera amparado para poder jugar ahora en Acapulco. Se le podría haber otorgado un amparo para decir, claro, tiene todo el derecho a no vacunarse y no por no vacunarse dejar de otorgarle todos sus derechos de libertad, de jugar, de cobrar por ganar el Abierto de Acapulco. ¿Tú qué opinas? Mira, no hay ningún derecho humano que sea absoluto, ¿no? Para efectos del supuesto, supongamos que no es el caso, pero supongamos que el Estado mexicano realmente hubiera hecho obligatorio el esquema de vacunación, que no fue el caso, pero supongamos que a efecto de participar en un torneo deportivo hay una disposición que obliga al deportista profesional a vacunarse. ¿Hubiera podido promover un juicio de amparo? Me parece que sí lo hubiera podido promover el juicio de amparo. ¿Hubiera prosperado su juicio de amparo? Me parece que no, porque el juez constitucional está obligado a hacer una ponderación. Claramente hay un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, como platicábamos, a elegir su plan de vida, a decidir si hace tal o cual cuestión, pero ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad pues tiene que ponderarse con la salud pública, tiene que considerarse frente a esta necesidad apremiante de que entre más personas estemos vacunadas, pues de mejor manera vamos a enfrentar este desafío mundial que se llama pandemia y que es un hecho histórico y que probablemente en nuestra vida, Dios quiera, no volvamos a experimentar. Y me parece que en esa ponderación no creería sensato, ¿no? Posiblemente algún juez sí lo crea, pero no creería que debe privilegiarse el derecho humano personal a decidir no vacunarse, ¿no? Me parece que sí, ponderando estos bienes jurídicos en conflicto, debiera privilegiarse este bien jurídico de la salud de los demás, y por tanto creería que no prosperaría ese juicio de amparo. Es procedente sin duda, ¿no? Insisto, partiendo del supuesto que aquí ponemos, procedente, es decir, que admite que se conozca, pero una vez que se analice el fondo, creería que no debe prevalecer ese derecho frente a este bien jurídico colectivo de todos. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Seguramente habrá otros temas, como por ejemplo los amparos especiales, el caso del amparo en el derecho laboral. Y alguien más nos dice, oye, dentro de esta flexibilidad, ¿no también deberíamos obligar a que cualquier juez pudiese analizar un tema de violación de derechos humanos y no rebotarlo para que a ver cuándo llega con un juez federal cuando son de inminente violación? Esa la dejamos para la siguiente porque de verdad me van a matar. Ya saben, aquí como Raúl Velasco, aún hay más para la siguiente. Queridísimo Federico, tenemos muchas felicitaciones para ti desde diferentes lugares de la República y otros países de Latinoamérica. Gracias. No sé si quieras agregar algo. Gracias a Foro Jurídico, que siempre nos permite difundir el derecho para todos. Esa es nuestra meta, nuestra finalidad. Mi querido Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias a tu audiencia, a Foro Jurídico, a ti, querida amiga, por
por la invitación. Estoy a sus órdenes. Feliz de participar en ello y creo que todos tenemos y todas tenemos una tarea pendiente para ir mejorando nuestro sistema de justicia, nuestro sistema jurídico y siempre estaremos dispuestos a contribuir en ello. Así que muchas gracias a todas, a todos. Buenas noches. Gracias, mi querido Federico. Gracias, Foro Jurídico. Buenas noches a todos los que nos acompañan, como siempre. Para la siguiente tenemos la continuación para los temas de litigio estratégico, que ahí hablaremos de el interés jurídico y legítimo y otros temas de los que también Federico es experto. Muchas gracias y hasta la siguiente.